Finalmente, Rodrigo Rojas Vade anunció que dejará su trabajo en la Convención Constituyente, prometiendo que tan pronto exista el mecanismo para presentar su renuncia formal, hará uso del mismo. Tras esta revelación se originó una fuerte polémica en el interior de este órgano encargado de redactar y proponer una nueva constitución para Chile. Así, a horas de reconocer que mintió en su diagnóstico, renunció al cargo de vicepresidente de la convención, pero su futuro en la instancia se mantuvo en vilo hasta hoy. Recordemos que la mesa directiva liderada por Elisa Loncón y Jaime Baza presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para indagar un presunto delito de perjurio, causa por la cual el pasado jueves Rojas Vade declaró por 3 horas ante la PDI en calidad de imputado. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Con mascarilla porque nuestra invitada está presencial, la presidenta del Senado y de la Comisión de Hacienda del Senado, Jimena Rincón. Jimena, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y de la mixta de presupuesto que empieza a trabajar ahora pronto. Regla. ¿Cuántos años lleva trabajando en los presupuestos, que debe ser de las cosas más complejas, o no? Sí, es la ley más importante. Al final del día, pero, Matías, bueno, lo pero hemos comentado varias veces. Requiere un oficio sí. Que es bien delicado. Yo he estado en la Comisión de Hacienda en mis primeros 4 años, una vez integrándola y estuve prácticamente los 4 años en la mixta de presupuesto. Y ahora ya llevo 3 años para 4 en la mixta de presupuesto y ahora presidiéndola. Me estaba contando, no sé si puedo hacer un poquitito, porque me estaba contando justo donde empezar, que va a presentar, se presentará mañana un proyecto de ley. Ya está firmado con los senadores Montes, Sandoval, Bianchi y Huanchumilla. Vamos a presentar una reforma constitucional. Tengo aquí el texto, estábamos afinándolo con los colegas, ya está firmado, para llenar el vacío que hay hoy día, efectivamente, frente a estas circunstancias, ¿no es cierto? Y el texto, no sé si puedo leerlo. Dígame una cosita, ¿solo para reemplazo o este proyecto también considera la posibilidad de renuncia, que no estaba considerada? Te lo leo porque es un artículo único, dice, agrégase en el inciso primero, a continuación del punto final del artículo 134 de la Constitución, el texto siguiente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60, los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo la legitimidad de la labor de la Convención Constitucional, y así lo califica el Tribunal Calificador de Elecciones. En caso de producirse una vacante en los cargos de convencionales constituyentes que participaron en listas electorales conformadas solo por independientes, ¿Este es el caso? La provisión referida en el artículo 51 será con la persona del mismo sexo que sigue en votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. De no existir candidato del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del convencional electo. Si hubiere candidatos con igual votación, se decidirá entre ellos por medio del sorteo, a que se refiere el inciso final. ¿Y si no hay lista y si fuese un candidato que fue solo? Mira, revisamos el texto y no encontramos en esta oportunidad. Perdón, y me llama la atención algo, ¿es solamente para convencionales o este es un proyecto que también...? Porque ustedes los parlamentarios tampoco pueden renunciar. Tampoco... O sea, tienen la misma posibilidad. Pero pueden inhabilitarse, sí. Pueden dejar del ejercicio que hemos tenido en el pasado, ¿no es cierto? Sí, y ahí reemplaza el partido en el pacto, cuando así que eso está regulado. Esto no existía como norma. Perfecto, mañana entonces se presentará este debate. Lo que se ha presentado hoy y lo que se anunció hoy es este proyecto de ley corta de reforma de pensiones, que algunos han dicho es corta, tan corta, o sea, es demasiado corta la ley corta. Pero bueno, tiene cosas interesantes, que tiene básicamente la ampliación de la pensión básica solidaria, el pilar solidario del 60 al 80% de las personas más pobres, y tiene algunas otras cosas para las lagunas previsionales, seguros de cesantía, en fin. Sí, tiene 3, estamos recién recibiendo, esto es casi como el pan salido del horno, estábamos leyendo el mensaje. Estábamos leyendo el mensaje, la minuta, y tiene 3 ejes. Uno, el fortalecimiento del sistema de las pensiones solidarias, y aquí se amplía, ¿no es cierto?, cobertura y monto. Segundo, un nuevo seguro de lagunas para los cesantes, para proteger, ¿no es cierto?, a quienes no están cubiertos por el seguro de cesantía. Y tercero, el financiamiento, que representa, según el informe que nos ha llegado del Ministerio de Hacienda, el 0,3%, 0,32% del PIB. 1.100 millones, yo tengo aquí una minutita, 1.105 millones, lo que se recaudaría con las medidas. Sí.
En régimen al año. En régimen al año, y obviamente hay que, bueno, discutirlo con el gobierno. Ya yo estaba haciéndole preguntas al ministro de Hacienda qué es lo que significaba esto, sobre todo en la parte del financiamiento, y desde el punto de vista de los beneficiarios saber cómo lo desagregaron, porque no tenemos información, no sabemos cuántos son estos nuevos, cuántos 500.000 personas dice el mensaje, que sí, según lo que leí recién, el mensaje sí, del presidente de la República. Efectivamente, pero no sabemos cuántos estarían en el tramo del 60 al 80%, cuántos estarían en cada figura, porque para poder saber, y no tenemos el informe financiero todavía de lo que cuesta esto, tenemos que saber cómo se hizo el cálculo. Bueno, son todas preguntas que se van a hacer en la Cámara de Diputados, que entra por ahí, o entró ya por ahí este proyecto de ley. Ya, pero en todo caso podrá ser corta, pero es un buen inicio de por lo menos aumentar la cobertura en Pilar Solidario de personas que hoy día están con pensiones realmente no sé, bajísimas, y esto va a permitir dar un aumento, y además hay un aumento de 178.000 pesos, ¿no es cierto?, en el PBS, ¿no? Sí, no es tanto lo que aumenta ahí en la PBS, sino que el universo y cómo va haciéndose la descomposición. Aquí en los ejemplos que da el gobierno, ¿cierto? Una persona que tiene una pensión autofinanciada de 100.000 pesos con el ahorro que tuvo en la vida, va a poder recibir 144.000 pesos, o sea, va a subir a 244.000 pesos. ¿Cuántas personas hay en esa situación? No lo sabemos. Y esto es re importante, Matías, para saber cuánto cuesta este proyecto. Y así en las otras alternativas. Ustedes cuando dicen que es corta, ¿qué cosas le agregarían? Ustedes no pueden agregarle porque esto es facultad privativa. Pensiones y tributos, no facultad exclusiva del presidente o presidenta de la República. Ya. ¿Qué le agregarían ustedes si le pudieran decir al Ejecutivo que lo haga? A ver, primero señalar que cuando recibimos el proyecto en la Comisión de Hacienda, hace casi 2 meses, ¿no es cierto?, venía el debate en la Cámara de Diputados, luego en la Comisión de Trabajo, y escuchamos a los expertos en la materia. Le dijimos al gobierno que no veíamos que tuviéramos espacio en 7 meses de gobierno para de verdad sacar una reforma de la magnitud que necesitaba el sistema de pensiones. Y dicho aquello, le señalamos que por qué no nos acotábamos a una ley corta que abordara la pensión básica universal, o sea, que estuviéramos, ¿no es cierto?, un primer pilar que hablara de seguridad social. Esto va en esa línea. Hay que discutir, ¿no es cierto?, cómo se financia, cómo efectivamente afecta, quiénes son los beneficiados, en fin. Eso está bien. ¿Qué le agregaríamos nosotros? Porque como no vamos a hacer la reforma al sistema de pensiones, que es algo que se necesita en el país, nosotros, y yo particularmente con un grupo de colegas, ahí ha estado el senador Sandoval, varios colegas de la oposición, el senador Chaguán también, por nombrar a los de gobierno. ¿Qué le agregaríamos nosotros? El tema de la tabla de mortalidad. Contigo lo hemos conversado muchas veces, lo hemos además estudiado. Es un tema técnico, pero muy discutido. Muchos técnicos. Técnico y muy discutido. Andrea Repeto el otro día me decía en una entrevista que sería un error cambiarla. O sea, esto no es tan evidente, técnicamente discutido. A mí me gustaría conversarlo con Andrea, porque de hecho hemos ido acercando posiciones con los técnicos del gobierno, y lo que se estimaba como insalvable desde el punto de vista del costo ya no lo es tanto. Y creemos que es algo que hay que poner encima de la mesa cuando la expectativa de vida en Chile es la que es y no la que se ocupa para calcular las pensiones. Es un tema que hay que conversar, y por eso se ha hablado, ¿no es cierto?, de el seguro de sobrevida o de cuarta edad, etcétera. ¿Por qué? Porque se sabe que ahí hay un tema que está afectando hoy día a las personas. Ese es un tema que... Pero el seguro de sobrevida a la cuarta edad dice que es muy regresivo, porque quienes tienen más recursos o tienen más acceso a la salud viven más largo, por lo tanto ese seguro de sobrevida sería para ellos. Pero lo pagarían ellos. Y hoy día, tal como está el sistema, con las tablas de mortalidad que usamos, quienes sufren el mayor impacto son los que menos viven y son los que pensión más baja tienen. Así es. Entonces, individual lo paga ellos, sí. No, es una discusión que hay que hacer, ¿ya? Y que desde el punto de vista del costo, al final, para el monto de la pensión, es muy importante porque mejora hoy día las pensiones de las personas. Ese es un tema. El otro tema es el que dice relación con cómo calculamos la tasa de interés técnico del retiro programado, que también es un tema que hay que abordar y poner encima de la mesa. Otro tema que ya está aprobado, de hecho, en la Cámara de Diputados, en el Senado, es la eliminación del factor de ajuste, que es súper técnico, pero al final del día consiste en que este es mi fondo, ¿no es cierto?, con el que me calculan la pensión, y me dicen, ya, pero usted puede que se muera este año, entonces vamos a sacar un poquitito para el seguro de los que queden. Y no me muero, y viene el cálculo del otro año, y me dicen, ya, hay que volver a sacar, y no me pusieron la plata que me habían restado por si acaso. Entonces vamos achicando el monto sobre el cual se calcula la pensión. Ese es un tema que ya está aprobado, que gracias a Dios hay unanimidad en que hay que eliminarlo.
Y para que todo esto subsista, tiene que subsistir el sistema de pensiones actual. Sí. Hay algunas personas que plantean legítimamente su opción de borrón y cuenta nueva al sistema, y todas estas discusiones serían parte del pasado. ¿Usted es partidario del borrón y cuenta nueva al sistema? Matías, esa es la gran discusión que ha habido en el Parlamento en este tiempo, porque muchos sostienen que el proyecto de ley que el gobierno está discutiendo en el Parlamento es un proyecto de ley que no se hace cargo de las grandes críticas que tiene el sistema y que no lo cambia, y por eso no se ha avanzado. Otros dicen que hay que revisar lo que hoy día tenemos y hacer un sistema que efectivamente cumpla el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de pensiones? Dar buenas pensiones. Y que la gente tenga la certeza, y esto lo dice la seguridad social en el mundo, ¿no? La doctrina, que la seguridad social tiene que tener contribuciones conocidas y beneficios conocidos. Y eso es algo que en Chile, hasta el día de hoy, no se logra. A ver si en esta legislatura, que además coincide con el término de un gobierno, puede salir, aunque sea esta ley corta, porque beneficia, aparentemente, según dice el mensaje, a 500.000 chilenos y chilenas, que son, además, los más pobres, o están en el grupo de los más pobres. Yo creo que debiera haber acuerdo respecto de aumentar la pensión básica, ojalá que tengamos una pensión básica universal, que los beneficios sean claros y conocidos por todos, y que el financiamiento además tenga sentido, porque, y lo conversábamos hoy día en un programa en la radio, tenemos que tener claridad de que las exenciones que tenemos que discutir tengan sentido. Porque si yo voy a quitar algunos beneficios, entre comillas, tienen que ser beneficios que efectivamente cumplan el objetivo para el cual están siendo discutidos en el Se nos Congreso. quedan temas, Jimena Rincón, pero no será la última vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Senado. Gracias por estar aquí. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más relevantes de la jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, buenas noches. Vamos de inmediato con las noticias de este día lunes. Rodrigo Rojas Vade anunció su renuncia a la convención a más de 2 semanas de revelar que mintió y que no padece cáncer. El constituyente anunció que dejará de asistir a las sesiones y no va a recibir su sueldo. Sin embargo, el mecanismo para concretar su salida aún no se define. Ya escuchábamos, sí, a la senadora Jimena Rincón que hay una iniciativa de proyecto de reforma constitucional para definir este mecanismo. Hago este video para comunicar mi renuncia a la Convención Constitucional, ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna votación independiente de mi estado de salud. Renuncia de Rodrigo Rojas Vade a 16 días de revelar que nunca tuvo cáncer, una mentira que afectó profundamente a la Convención, organismo que hoy enfrenta la primera solicitud de uno de los suyos para dejar el cargo que la ciudadanía le confirió. Por muchos días se instaló la interrogante sobre su renuncia. Muchos de sus compañeros en la Convención señalaron que su permanencia era insostenible, que lo mejor era que Rojas Vade diera un paso al costado para resguardar el proceso. Creo que es positivo para la Convención Constitucional, es sano para la Convención Constitucional y es importante que esa renuncia se materialice y se ingrese formalmente un documento a la Convención Constitucional. Una declaración en la cual él va a seguir siendo convencional constituyente, pero dejaría de asistir a trabajar. Y él lo que tiene que hacer es presentar su renuncia justificando cuáles son los motivos de salud, que esperemos sean ciertos esta vez. De igual forma, no aceptaré dinero por los días en que no trabajaré sin justificación. Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo. Efectivamente, lo que se busca es un mecanismo para hacer factible su renuncia. En Vamos por Chile señalan que ya existe y que Rojas Vade debe presentar sus antecedentes de salud ante el Tribunal Constitucional para que puedan validar su salida. Sin embargo, expertos como la expresidenta del TC, Marisol Peña, señalan que según la Constitución, el TC no tiene facultades para pronunciarse sobre los constituyentes, pero hay otras propuestas. La enfermedad que padece Rodrigo Rojas Vade, nosotros no lo inhabilita para ejercer el cargo. Hacemos un llamado al Parlamento a aprobar, ¿no es cierto?, la reforma constitucional que pueda ampliar la causal de renuncia. ¿Cómo se va a canalizar la renuncia de Rojas Vade al interior de la convención? La mesa directiva señaló que durante este martes se referirán a la situación. Pero eso no es lo único que preocupa. Si finalmente se materializa la renuncia del constituyente de la ex lista del pueblo, ¿podrá ser reemplazado? En su video, Rojas Vade señaló que espera que sean 155 los constituyentes que redacten la nueva constitución a pesar de su renuncia. Sin embargo, según algunos, la constitución establece que un independiente, como es el caso de Rojas Vade, no puede ser reemplazado. Si renuncia,
La Constitución expresamente dice en el artículo 51, que es para los parlamentarios y se aplica a nosotros, que los independientes no son reemplazados. Deberían quedar 154 constitucionales. Ese sería lo que ocurriría. Es súper importante también que el Congreso haga una reforma constitucional en la cual los independientes tengan reemplazo para que la Convención Constitucional siga siendo paritaria. Parte de las indicaciones que se votarán durante esta semana establecen una forma de reemplazo para independientes. Una de ellas es que se integre a la Convención la persona con más votos después de Rojas Vade en este caso y que sea del mismo género para mantener la paridad. Quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas. He cometido errores muy graves, pero ningún delito. Mi enfermedad es real. Así finaliza la primera declaración en video de Rojas Vade después de confesar la mentira sobre su cáncer y tras declarar el pasado jueves ante la PDI por el eventual delito de perjurio en su contra. En cuanto a su renuncia, hasta que no se defina un mecanismo claro, Rodrigo Rojas Vade seguirá siendo uno de los 155 constituyentes que forman parte de la Convención Constitucional. Hay que recordar entonces que hay una iniciativa de proyecto de reforma constitucional para permitir este mecanismo que en definitiva habilite una posibilidad de renuncia por parte del constituyente y también un mecanismo de reemplazo. Esta información está en nuestro portal 24horas.cl. Vamos también a otras informaciones. En riesgo vital y con sus vías respiratorias comprometidas permanece un matrimonio que resultó con graves quemaduras luego de sufrir un ataque incendiario en su casa en la comuna de Carahue. La pareja habría recibido amenazas hace algunos días. La ambulancia trasladó de urgencia al matrimonio de agricultores Allende Pino de aproximadamente 50 años de edad. Hombre y mujer casi mueren calcinados en su vivienda en el sector Las Araucarias de Carahue, luego de ser víctimas de un ataque incendiario la madrugada del domingo. Prendieron fuego al domicilio, ¿ya? Entonces por eso después ellos atinaron a salir, obviamente, pero no en buenas condiciones. Y es preocupante esto porque además el hombre que era un hombre de trabajo, que partió de muy abajo, que le pase esto duele. Lo que yo logré ver, escopeta, UCI, a lo mejor había alguna, mi papá con quemadura grave, mi mamá con algo un poco más leve, pero igual con quemadura, su cabello, rostro. Graves quemaduras que hoy los mantienen en riesgo vital. Una de las personas tiene entre un 30 y un 40% de quemaduras en su cuerpo, la otra persona tiene aproximadamente un 10%, pero hay compromiso de las vías respiratorias, lo que hace su estado grave. Todo en medio de denuncias de familiares respecto de la demora de la llegada de carabineros. Concurre carabineros, pero cuando ocurren situaciones de violencia tiene que ir apoyado con equipos de control de orden público. Así que ahí efectivamente, como le digo, no tengo el dato exacto, pero puede haber habido una demora con eso. La institución confirmó a su vez una denuncia puesta por el hijo del matrimonio en Carabineros solo días antes del ataque por el robo de un aserradero. Sí, efectivamente era de nosotros el aserradero, pero no teníamos amenazas antes. ¿Llegaron disparando? Creo que sí, porque nosotros despertamos como a esa hora uno estaba durmiendo, nos pillaron como de sorpresa, así que... Puede ser hasta por venganza, no se sabe, porque él había tenido amenazas. Supuestas amenazas que incluso habrían sido escritas en maderas situadas en el campo en los que se sindicaba la familia de Soplones. Hay que condenar enérgicamente estos hechos, pero no solo por parte de las autoridades de gobierno. Hay que condenarlo transversalmente. No podemos permitir que esto se normalice. Necesitamos decisiones y acciones hoy. No pueden transitar libremente por los caminos de nuestra región personas que van a quemar, incendiar, matar y destruir. La coordinadora Arauco Mayeco emitió un comunicado en el que descartan estar detrás del ataque, un delito por el que los responsables arriesgan altas penas. El delito de incendio en lugar habitado, que tiene aparejada una pena que puede llegar hasta presidio perpetuo calificado, lo cual implica que la persona que sea condenada a esta pena no pudiese optar a un beneficio intrapenitenciario sino hasta el cumplimiento efectivo de 40 años de privación de libertad. Los agricultores se mantienen en riesgo vital en el hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco y podrían ser trasladados en las próximas horas hasta Santiago debido a la gravedad de las quemaduras tras el ataque incendiario del que fueron víctimas en su domicilio.
Y las cifras de la pandemia en Chile han mostrado una leve alza, situación que preocupa sobre todo en 3 regiones del país con una alta tasa de incidencia. Los especialistas advierten que esta tendencia se incrementará aún más luego de las celebraciones 18eras. Y en Colina tenía una mansión, pero no te olvides que aquí... Algunos en sus casas, otros al aire libre. Lo cierto es que este 18 se celebró. Todo en medio de la pandemia que, querámoslo o no, sigue presente. Incluso en la última semana se ha registrado un leve repunte de 8% en los casos. En Arica, por ejemplo, preocupa el incremento de contagios, sobre todo porque se trata en su mayoría de la variante Delta. Es producto de que nos hemos relajado, yo creo, con las medidas. La gente ha empezado a salir en mayor cantidad, el tema de las fiestas. Es preocupante porque afecta los trabajos, la economía, el comercio mismo. Igual que tener miedo. Nosotros no salimos para nada por lo mismo. Es la región con la tasa de incidencia más alta del país, seguida por Aysén y Tarapacá. Tenemos que tomar y fortalecer cada una de las medidas que se realizan, no solamente en la comunidad por un lado, sino que especialmente en el Estado con la trazabilidad, el testeo y el aislamiento. Antes del feriado patrio, el número de contagios ya había estado aumentando, pero preocupan los coletazos que puedan dejar las celebraciones 18eras, cuyos resultados recién se conocerán en una semana. Estamos monitorizando y controlando todas las variables para evitar que exista un rebrote importante, pero no podemos dejar de decir que sí esperamos un leve aumento o un aumento de los casos en relación a las buenas cifras que tuvimos hasta hace 2 semanas atrás. Al menos la ocupación hospitalaria por COVID sigue a la baja, tendencia que seguirá las próximas semanas. Va a haber un incremento de estos casos. Esperamos que esto no tenga un impacto hospitalario, que los casos graves propiamente tal no aumenten debido a la gran masa de chilenos vacunados. Durante esta jornada, además del llamado de atención por el leve aumento de casos, hubo anuncios. Las licencias médicas otorgadas a aquellos pacientes COVID positivo se reducirán de 11 días a 10. Además, aquellos contactos estrechos que estén vacunados tendrán que cumplir con 7 días de aislamiento y los que no deberán mantenerse 10 días en sus casas. Que a partir de la evidencia existente a nivel mundial, lo realizado en otros países como el Reino Unido, por las recomendaciones que hemos tenido de los expertos, infectólogos, epidemiólogos, también del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, hemos decidido acortar el tiempo de cuarentena. Según un oficio de la Superintendencia de Salud de junio de este año, la licencia por COVID se paga de manera íntegra, sin periodo de carencia. Una de las disposiciones de dicha ley elimina el periodo de carencia en todas las licencias derivadas por COVID, es decir, ese descuento de los primeros 3 días cuando esta licencia duraba 10 días o menos, no opera para casos de licencia por COVID. El acortamiento de las cuarentenas comenzará a regir a partir del próximo lunes 27 de septiembre. Y el candidato presidencial Franco Parisi tiene una orden de arraigo vigente por una deuda superior a 200 millones de pesos de pensión alimenticia. Esto lo confirmó su abogado tras un reportaje de Canal 13 donde dieron a conocer los dictámenes judiciales en los que consta esta deuda de 207 millones de pesos y la medida de apremio vigente desde agosto de 2020. Cabe destacar que el candidato presidencial del Partido de la Gente reside en Alabama, Estados Unidos, y no ha regresado al país, por lo que no ha sido notificado de la resolución. Esto también, según su abogado. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Parisi aseguró que agotará las instancias legales para defender lo que, a su juicio, es una vulneración a sus derechos. Y el diputado Jaime Mulet declinó su candidatura parlamentaria tras las acusaciones de cohecho en su contra. El actual diputado del partido de la Federación Regionalista Verde Social, que será formalizado por el Ministerio Público en noviembre próximo, aseguró que es inocente y que ahora se concentrará en su defensa. Creo que van a tratar de enlodar la campaña de mi partido, la Federación Regionalista Verde Social. Nosotros llevamos 30 candidatos a diputados, 5 candidatos a senadores, casi 200 candidatos a core, y creo que es bueno que yo no esté de presidente de la federación y prefiero hacerme un lado para no dar pie a que se dañen candidaturas o se pretenda dañar candidaturas. También he decidido declinar mi candidatura parlamentaria a la reelección, por la misma razón. 1 de la madrugada con 45 minutos, vamos a la pausa y ya volvemos.
Internacional. Ya estamos de regreso en Medianoche y vamos a revisar noticias del mundo, comenzando lo que está ocurriendo en Europa, en España. El volcán Cumbre Vieja, que hizo erupción obligando a evacuar a más de 5.000 personas, centenares de ellas turistas. Este macizo, ubicado en la isla La Palma, en el archipiélago de Canarias, estalló con lava este domingo, luego de varios días de intensa vigilancia por su actividad sísmica. Las autoridades hicieron un llamado a la gente a no acercarse a la zona después de que centenares de casas se vieran afectadas. Hasta el momento no se reportan heridos ni víctimas fatales. La erupción generó 2 fisuras separadas por 200 metros y 8 bocas por las que emerge lava que se mueve en dirección hacia la costa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajó hasta la zona afectada, donde comprometió ayuda para combatir esta catástrofe natural que, según expertos, podría llegar a afectar a más de 10.000 personas. Sin duda alguna, el compromiso del Gobierno de España total, absoluto, rotundo, para que cuando proceda la recuperación y la reconstrucción de los daños ocasionados por este volcán, puedan, al menos, si no recuperar su normalidad previa a la erupción del volcán, sí recuperar muchos de sus, de su día a día, de su normalidad, y evidentemente que no quede dañadas sus economías. Me gustaría trasladar el que toda España está hoy con La Palma, y eso también se está viendo en este ejemplo de unidad que estamos desarrollando todas las administraciones para poder hacer frente a este hecho natural tan insólito. Y las autoridades estadounidenses aceleraron el regreso de los miles de migrantes que viven en un improvisado campamento bajo el puente internacional que une Ciudad del Río, en Texas, con Ciudad Acuña, en México. Cerca de 2.000 personas han sido trasladadas a un centro de procesamiento de migrantes en Estados Unidos, donde son fichados para luego ser enviados de regreso a sus países. La mayoría proviene de Haití, pero también hay migrantes de Cuba y Nicaragua. Muchos han viajado durante semanas y meses en búsqueda de mejores condiciones de vida. Sin embargo, el campamento de emergencia, que cuenta con más de 13.000 personas, se armó bajo esta estructura, ha generado una crisis humanitaria en Del Río, Texas. Las condiciones deplorables en las que viven preocupan a las autoridades locales. Por su parte, el gobierno mexicano aseguró que no tiene inconvenientes en acoger a migrantes siempre y cuando respeten las leyes. 1 de la madrugada con 55 minutos. Cerramos de esta forma el bloque informativo de medianoche y volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchísimas gracias. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Y ahí revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Decretan extensión de 2 días en búsqueda de jóvenes desaparecidos en Copquecura. Esto ocurrió ya hace varios días y lamentablemente no ha tenido buenos resultados hasta ahora. 24horas.cl le puedo entregar más detalles para que usted se informe. Revisamos el tiempo para hoy, 21 de septiembre de 2021. En Santiago habrá sido despejado y una máxima probable de 20 grados. En tanto, en Antofagasta, región de Antofagasta, habrá 16 grados de máxima probable y el cielo estará despejado. Esperando haberlos informado bien, nos despedimos y agradecemos su atención. Los dejamos invitados a que sigan atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.